Hola, buenas tardes. Como bien lo menciona mi compañera Gabriela Arana, colaboro en el equipo del Customer Experience Center. Es para mí un gusto saludarles y agradecerles el tiempo que nos brindan el día de hoy. Además, me complace darles la bienvenida a esta sesión en vivo titulada Propiedad de datos en SAP Business One. Como objetivo de esta sesión en vivo es mostrar la funcionalidad de la propiedad de datos en su versión extendida para socios de negocio que se incorpora en la versión 10 de SAP Business One. Para la agenda de esta sesión tenemos qué es la propiedad de datos, concepto de la propiedad de datos, qué pasa si habilito la propiedad de datos, datos maestros del empleado, una demo, métodos de gestión de la propiedad de datos, asignación de propietario socio de negocio solamente, establecimiento de permisos socio de negocio solamente, tenemos una segunda demo, asignación de propietario solo documentos, establecimiento de permisos solo documentos, asignación de propietario, socio de negocio y documentos, establecimiento de permisos, socio de negocio y documentos, establecimiento de permisos empresa, campos propietario y comprador vendedor, propiedad de datos en los informes, propietarios de cabecera y línea, opciones para compartir la propiedad de datos, información de referencia y por último nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué es la propiedad de datos? En el mundo empresarial actual, los datos son extremadamente valiosos y es crucial entender cómo manejar su propiedad de manera adecuada. Cuando hablamos de propiedad de datos dentro de Business One, nos referimos a la capacidad de controlar quién es el propietario de los datos dentro del sistema. Esto significa que podemos asignar responsabilidades y control sobre la asignación almacenada en el sistema. Eh, Cada dato, ya sea un cliente, un proveedor, producto o una transacción, tiene un propietario designado. La propiedad de datos implica que cada propietario tiene la responsabilidad de mantener los datos actualizados. ¿Qué significa? Esto significa que su deber es asegurarse de que la información asignada a su cuidado pues sea la correcta, que esté completa y que esté al día de acuerdo con las necesidades de nuestro negocio. Además de mantener los datos actualizados, como propietario de los datos, también tienes la responsabilidad de controlar quién puede acceder a la información. Esto implica asegurarse de que solo los usuarios autorizados tengan los permisos adecuados para ver o modificar los datos que corresponden. La propiedad de datos es vital para garantizar justamente la confidencialidad, la integridad de nuestra información. Al asignar propietarios a los datos, podemos protegerlos de accesos no autorizados o manipulaciones indebidas. ¿Esto en qué nos ayuda? Nos ayuda a mantener la seguridad y la confianza de nuestros datos empresariales. Otro beneficio importante de la propiedad de datos es que nos permite realizar un seguimiento claro de quién realizó cada cambio en el sistema. Esto es muy útil para identificar y pues solucionar problemas, así como para mantener un registro histórico de modificaciones en caso de que existan errores o discrepancias dentro de los datos. En Business One, cada departamento o usuario puede ser designado como propietario de diferentes conjuntos de datos. Esto asegura que haya una clara distribución de responsabilidades y facilita la colaboración de la gestión de la información dentro de nuestra organización. Es importante destacar que la propiedad de datos no solo se aplica a los datos empresariales, sino también a los datos personales. En Business One, no sé, podemos proteger y gestionar adecuadamente pues la información confidencial de nuestros clientes, empleados y otras partes interesadas. En resumen, la propiedad de datos dentro de Business One nos brinda el control necesario sobre quién es el propietario de los datos y cómo gestiona esta información. Esto garantiza la actualización, la confidencialidad, la integridad e incluso la seguridad de la información, así como la responsabilidad y la transparencia del manejo de la información. Bueno, hablemos un poco más sobre el concepto. La propiedad de datos se refiere justo a la asignación de responsabilidad y control sobre los datos almacenados en el sistema.
¿Qué quiero decir con esto? Hablando del concepto de la propiedad de datos, en esta imagen la podemos ver como muy general. Como bien sabemos, en todas las empresas tienen una estructura jerárquica. Esta estructura va desde el presidente de la empresa hasta el último de los subordinados. Entonces, todas las empresas están divididas por áreas o departamentos. Cada área o departamento tiene su propia estructura jerárquica. En el contexto de Business One, las autorizaciones generales y las licencias desempeñan un papel fundamental al permitir a los usuarios acceder a objetos y documentos, incluyendo aquellos que hayan sido creados por otros usuarios. Esto significa que los documentos de marketing que creamos se almacenan dentro de la base de datos de Business One, lo que implica que cualquier usuario con la licencia y autorización pues correspondiente pueda acceder a documentos creados por otros usuarios. Es importante tener en cuenta que la propiedad de dato no viene activada de forma predeterminada en el sistema. Sin embargo, al habilitarla, restringimos el acceso a los documentos a los usuarios. Esto implica que el acceso a un documento debe garantizarse justamente mediante las autorizaciones de propiedad de datos. De esta manera, solo los usuarios autorizados podrán acceder y modificar los documentos relevantes a su responsabilidad. Es importante tener en cuenta que las autorizaciones de propiedad de datos se aplican de manera individual a cada documento. ¿Esto qué significa? Que los usuarios solo pueden acceder y modificar aquellos documentos para los cuales son propietarios o tienen una autorización específica. Las autorizaciones de propiedad de datos difieren de las autorizaciones generales. ¿Qué quiere decir esto? Que las autorizaciones se establecen a través de la relación entre un usuario y el propietario de un documento. Y estas relaciones se definen utilizando los datos maestros del empleado. En otras palabras, los propietarios y usuarios que necesitan acceso deben de tener pues un registro dentro del sistema. Si un documento no tiene un propietario asignado, las reglas de propiedad de datos se ignoran y cualquier usuario puede acceder a él. Por lo tanto, es fundamental asignar un propietario a cada documento para garantizar pues justamente el control adecuado de los datos. A grandes rasgos, todos los documentos que se generan en Business One tienen un dueño. Yo, Roberto, no sé, genero mis documentos en la base de datos y todos dicen mi nombre. Eso quiere decir que, pues que esa propiedad de esos documentos es mía. Entonces, la propiedad de datos se basa a través de las relaciones laborales que existen entre los usuarios de SAP. Aquí me gustaría destacar algo importante. Tal vez sea muy obvio, pero pues no está de más mencionarlo. ¿Qué pasa con los superusuarios? Debido a su nivel de acceso y permisos, no están restringidos por la propiedad de datos. Ellos pueden acceder a todos los documentos independientemente del propietario. Sin embargo, pues es fundamental establecer controles y políticas adecuadas para garantizar el uso responsable de esta capacidad o privilegio que tienen estos usuarios. ¿Quién puede ver e incluso actualizar los documentos creados por otro usuario? Si observamos el siguiente organigrama, el cual nos vamos a concentrar en el departamento de ventas, el departamento de ventas tiene como jefe a Mark y pues tiene a Beth y a George. Pero yo quiero restringir aún más los permisos que tengo en este departamento de ventas. Imaginemos que no quiero que nadie fuera de mi departamento de ventas vea, no sé, las oportunidades, los leads que yo tengo, personas ajenas a mi departamento, necesito que no puedan ver esta información. Pero aún así, dentro de mi departamento todavía necesito que se tenga más restricción. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Para esto creamos equipos. Entonces, dentro del departamento de ventas, creo un equipo con George y su gente y en este caso sería Freddy y Mari. Entonces, Freddy y Mari están al mismo nivel, lo que significa que son compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, George, por ser el líder del equipo, eh, en su función de estas relaciones, compañeros, equipos, líder de equipo, es como yo le voy a dar justamente los permisos o me van a dar la autorización a los documentos. Imaginemos que Fred tiene clientes asignados que son, no sé, VIP.
que son cuentas grandes, pero Mari no debería de ver esas cuentas o viceversa, ¿no? Los clientes de Mari son de ella y ella está trabajando con ellos y Fred no tiene por qué ver los documentos. Pero como George es el jefe del equipo, él sí puede ver los documentos de los dos, tanto de Fred como de Mari. Este tipo de restricciones se hace a través de la propiedad de datos. Ahora, ¿se pueden modificar las restricciones? Sí, sí se pueden modificar. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son variables. En este ejemplo, se están en un equipo, ¿no? Por equipo depende si eres mi compañero o si eres mi jefe. Depende del rol que tenga contigo, te voy a dar ciertos permisos. Todo va en función a la relación laboral de cada empresa. Bien, ¿qué pasa si se habilita la propiedad de datos? Si optamos por habilitar la propiedad de datos en nuestra empresa, permitiremos que los usuarios accedan a los documentos basándose en las relaciones pues establecidas con los propietarios de dichos documentos. ¿Qué quiero decir con esto? Existen diferentes tipos de relaciones posibles que debemos tener en cuenta para el uso adecuado de la propiedad de datos. SAP nos indica que existen 7 relaciones a considerar. La primera sería la de compañero. Bueno, si un usuario con autorización de compañero podrá acceder a documentos y comparten el mismo jefe que el propietario. Nuestra segunda relación sería la de jefe. Un usuario con autorización de jefe podrá acceder a los documentos de su propiedad y a la de la propiedad de su. Tenemos la tercera relación que sería, o la que SAP nos indica, que es la de subordinado. Un usuario con autorización de subordinado puede acceder a documentos de su propiedad o de la propiedad de sus subordinados directos. También tenemos la relación de equipo. Un usuario con autorización de equipo podrá acceder a documentos de otros miembros del mismo equipo. La quinta relación es por departamento. Cuando el usuario y el propietario eh, son miembros del mismo departamento, se establece una relación de departamento. Un usuario con autorización de departamento podrá acceder a documentos de otros miembros del mismo departamento. Entonces, también tenemos la relación por sucursal, que aquí un usuario con autorización de sucursal podrá acceder pues a documentos de otros miembros de la misma sucursal. Es importante aquí mencionar que si tenemos la función de múltiples sucursales habilitados dentro de Business One, un usuario asignado a más de una sucursal y con autorización de propiedad de datos en la base de datos justamente con sucursal, podrá acceder a documentos de cualquier usuario de las mismas sucursales. Y por último, pero no menos importante, pues la relación de empresa. Aquí, si un usuario tiene autorización de empresa, podrá acceder a cualquier documento, sin importar quién sea el propietario, omite directamente la propiedad de datos. O sea que es como si lo estuviéramos configurando como un superusuario. Ahora, si se preguntan cómo es que voy a transferir a SAP qué relación tengo con mis demás usuarios, para decirle a SAP cuál es la relación de propiedad de datos que tienen o que tengo con mis compañeros en SAP, y pues se usa lo que son los datos maestros del empleado. El dato maestro del empleado, como bien sabemos, está dentro del módulo de recursos humanos. Entonces, los datos maestros del empleado juegan un papel fundamental en las autorizaciones de la propiedad de datos. Estos datos se encuentran en el centro de todo el proceso. Para que un usuario sea asignado como propietario de un documento o registro de datos maestro, es necesario que tenga un registro de empleado. Además, todos los usuarios que requieran permiso para acceder pues, a los documentos de otros usuarios también deben de contar con un registro de empleado. Una de las funcionalidades interesantes de los datos maestros de empleado es que nos permiten modelar la organización de una empresa. Podemos utilizar estos datos para especificar, no sé, la información sobre cada empleado, el nombre del jefe, el departamento pues al que pertenece, la sucursal a la que trabaja, si pertenece a equipos específicos dentro de la organización, eh,
con los datos maestros del empleado, pues lo podemos hacer, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que si dos o más empleados comparten el mismo jefe, se asume una relación de compañeros entre ellos. Para ilustrar esto, continuamos con el ejemplo del organigrama que vimos hace unos minutos. Imaginemos que George, como el jefe de ventas de la empresa a la que trabaja, dentro de los datos maestros de George, podemos encontrar lo que es su nombre, eh, su puesto de trabajo, en este caso que es como jefe, el departamento al que pertenece y a los equipos a los que está asignado. Esta información nos permite establecer una estructura clara de la organización y definir justamente las relaciones entre los empleados. La inclusión, llamémoslo así, de estos datos maestros en el sistema nos brinda pues una visión más completa y detallada de la organización. O sea, podemos visualizar las jerarquías, los equipos de trabajo y las relaciones entre los empleados de una manera pues más clara. Esto resulta especialmente útil al momento de asignar permisos y autorizaciones, ya que nos permite definir quiénes son los propietarios de los documentos y establecer las relaciones necesarias para garantizar un acceso adecuado pues, a la información. Además de que los datos maestros del empleado nos permiten llevar también un seguimiento pues, más preciso de las responsabilidades y tal vez hasta de los roles, ¿no? De cada miembro del equipo. Podemos, no sé, asignar tareas específicas, definir áreas de trabajo, mantener un registro actualizado de las distribuciones de cada empleado. Esto pues nos ayuda, nos facilita a la asignación de los permisos, autorizaciones, ya que se basa justamente pues en la información precisa y actualizada de los datos maestros. Entonces, recordemos que al crear algún registro de dato maestro es meramente informativo. Esto no les va a cambiar la contabilidad. Si su contador les dice, oye, desde que me activaste la propiedad de datos, pues ya no me está generando bien los reportes, ¿no? Eso realmente no pasa, es meramente informativo esta parte de los datos maestros del empleado. Ok, vamos a pasar pues a nuestra primer demo. En la demo haremos un ejercicio, daremos de alta algunos datos maestros del empleado con la finalidad de darnos una idea de cómo quedaría las jerarquías, ¿no? Como lo mencioné hace unos minutos, pues sí es fundamental tener bien claro cuáles son los roles de cada usuario para asignar los permisos, pues, adecuados. Entonces me voy a pasar a avisar, vamos a loguearnos en la empresa. Entonces, como pues lo dije hace unos minutos, los datos maestros del empleado se encuentran dentro del módulo de recursos humanos. Entonces voy a abrir datos maestros del empleado y voy a empezar a crear pues mis datos. En este caso, no sé, se me ocurre que se llame Marco o Sánchez. Vamos pues a describir su función en este departamento o en la empresa. En este caso va a ser ejecutivo de ventas. Vamos a definir la posición. Nosotros, bueno, en este caso podemos empezar a definir los niveles o puestos que tengamos, dependiendo de cada empresa, ¿no? Que tengamos. En este caso voy a dar de alta, pues no sé, el director, gerente, el jefe, por último, pues el auxiliar. ¿Ok? Entonces, bueno, su posición va a ser auxiliar, va a ser del departamento de ventas. Igual podemos definir los departamentos de la sucursal principal. En este caso, él va a pertenecer a un equipo. Vamos a dar o vamos a definir nuestros equipos. Vamos a poner, no sé, ventas, está, vamos a borrar esto, vamos a borrar, y este va a ser ventas minorista, ¿perdón? Entonces, bueno, una vez que definamos que Marco pertenece al equipo de ventas mayorista, a él le vamos a dar el rol de miembro. Le vamos a dar crear y aquí le vamos a decir que no. Vamos a crear un segundo empleado.
En este caso puede ser Luisa, cuál es ejecutivo de ventas. La posición también sería auxiliar del departamento de ventas, de la sucursal principal, y también va a pertenecer a un equipo. Va a ser igual ventas mayoristas y es miembro. Lo vamos a dar a crear. Le dijimos que no. Ahora ya tenemos dos empleados. Vamos a crear pues a su jefe. En este caso vamos a crear a Pedro. Va a ser el jefe de ventas mayorista. La posición va a ser pues jefe del departamento igual de ventas, la sucursal principal, y le vamos a dar en crear. ¿De acuerdo? Le decimos que no. Entonces, si yo regreso a mis usuarios que acabo de crear, que es Marco, si yo le doy clic derecho mapa de relaciones, pues no hay una relación todavía, ¿no? No tiene una relación ni con Pedro, solo nos dice que pertenece al equipo de ventas mayorista. ¿Por qué? Porque no le hemos asignado justamente, pues, quién es su jefe. En este caso vamos a poner que es Pedro. Yo voy a abrir mi lista de socios de negocio, perdón, de empleados, y aquí un tip que, pues, para mí es más fácil de identificarlos. Vamos a abrir lo que es parametrizaciones. Vamos a borrar las líneas y los vamos a ordenar de una forma pues, distinta. Vamos a ponerlo, bueno, por departamento. Departamento. Vamos a ponerlo por posición. Vamos a poner también por el nombre, por el apellido, denominación de su función y pues si quieren también hasta por el número de empleados, ¿no? Esto ya depende de cómo quieran ustedes organizarlo, pero lo vamos a agrupar por departamentos. Entonces le voy a dar por grupo y le voy a dar a actualizar. Voy a cerrar nuevamente la búsqueda y lo voy a abrir. Si ustedes observan, ya tengo agrupado pues los departamentos que tengo dados de alta dentro de Business One. En este caso, pues estoy trabajando ahorita con ventas. Bueno, he creado a Marco, a Luisa y a Pedro. Entonces, estábamos diciendo que Marco, su jefe es Pedro. Lo vamos a actualizar. Vamos a decir que sí. Va a pasar lo mismo con Luisa. Vamos con Luisa y le asignamos a Pedro, que es su jefe. Entonces le doy a actualizar. Si ustedes observan en el mapa de relaciones, si le doy en el gráfico organizativo, ya veo la relación que está, que es jefe y pues mis dos empleados, ¿no? O a las dos personas que tengo a cargo. Ahora vamos a crear pues un segundo equipo. En este caso va a ser, no sé, Mirna, Silvestre, va a ser también ejecutivo de ventas, ejecutivo de posición también va a ser auxiliar. El departamento pues, sigue siendo ventas, sucursal principal, pero ahora va a pertenecer al equipo de ventas minorista. Va a ser miembro. Vamos a crear. Le decimos que no. Le creamos un segundo que se llame Ángel, no sé, Cepeda. Ejecutivo de ventas, igual. Ejecutivo de ventas. La posición, quiero que sea también auxiliar, departamento de ventas y la sucursal principal. Entonces también va a pertenecer al equipo de ventas minorista y vamos a darle crear. Vamos a crear un tercer pues miembro para este equipo que se llame Fabiola C. Martínez o Hernández. Va a ser ejecutivo de ventas. Equipo de ventas. Posición va a ser igual auxiliar, departamento ventas, sucursal principal y vamos a asignarle que es ventas minorista y es miembro. ¿Ok? Entonces ya tengo tres empleados. Vamos a crear ahora lo que es su jefe, que sería, no sé, Fernando Galindo. Va a ser pues el jefe ventas minorista. ¿De acuerdo? Su posición va a ser jefe.
justamente, departamento, pues igual ventas, la sucursal principal y vamos a darle en crear. Entonces, este Fernando es jefe de Mirna, de Ángel y de Fabiola. Vamos a asignarle justamente pues este dato, ¿no? Entonces, si ponemos Galindo, vamos a actualizar. Vamos con Ángel, hacemos lo mismo, Galindo, usamos. Y por último nos quedaría Fabiola, que sería Gali. Nuevamente, si hacemos o revisamos el mapa de relaciones, podemos ver que pues Fernando tiene a cargo a personas, ¿no? Entonces, ahora vamos a crear pues el gerente de ventas. Vamos a poner, no sé qué sea, Alberto López. Él va a ser gerente de ventas, gerente de posición, va a ser gerente del departamento de ventas y de la sucursal principal. Entonces vamos a darle en crear. A él no le vamos a decir que pertenece a un equipo. Entonces regresamos ahora con Pedro y Fernando. Aquí está Fernando y vamos a decir que López es pues nuestro gerente. Vamos a darle a actualizar y vamos a buscar a Pedro. ¿Qué tal? Tu jefe a Alberto. Ventas, jefe Fernando, gerente López. Y le vamos a actualizar. Abro nuevamente mi mapa de relaciones. Ya puedo ver justamente de dónde vienen pues las jerarquías o con quiénes estoy relacionado. Si lo vemos de modo gráfico, pues podemos ver justamente nuestro organigrama, cómo se empieza a armar. Entonces vamos a crear un segundo departamento. En este caso va a ser el de finanzas. Vamos a poner que sea Carlos. Carlos, apellido que sea, no sé, Méndez. Va a ser asistente cuenta. Vamos a ponerle que es auxiliar del departamento ahora finanzas, de la sucursal igual principal. Y le vamos a dar en crear. Dijimos que no. Vamos a crear un segundo empleado para este departamento que se llame, no sé, Tessa Juárez. Igual va a ser asistente mm, de puestos, no sé. Puestos, vamos a darle auxiliar, departamento igual, ahora sería finanzas, sucursal principal, y aún no tenemos gerente, entonces vamos a darle crear. Nuevamente pasa lo mismo, mapa de relaciones, pues no hay una relación, ni siquiera en equipos ni en el organigrama. Vamos a crear justamente a su jefe, que sería, no sé, Patricia Beltrán. Ella va a ser pues la contadora general. Vamos a ponerle que la posición es jefe del departamento de finanzas de la sucursal igual principal. Entonces vamos a darle en crear. Decimos que no. Vamos a asignar a Patricia, perdón, a Carlos y a Tessa, pues que su jefe es esta Patricia. Entonces vamos a nuestro departamento de finanzas. Decimos que jefa es Patricia. Seleccionamos y actualizamos. Hacemos lo mismo con Carlos. Igual, abrimos. En finanzas, buscamos a Patricia y seleccionamos, ¿verdad? Entonces, Patricia también va a tener un jefe que sería pues el gerente de ventas. En este caso vamos a crear pues al gerente de ventas. Se me ocurre que se llame Víctor Sánchez, que sea gerente final. Esto ya depende de cada empresa, pues cómo llamen o su posición y qué tantos subniveles tengan, ¿no? Ya esto va dependiendo de ustedes. Entonces decíamos que Víctor va a ser gerente, va a ser del departamento de finanzas y de la sucursal principal. Entonces vamos a darle en crear. Lo vamos a relacionar con Patricia. Entonces vamos a buscar a Patricia y vamos a relacionar lo que su jefe pues, es Sánchez. Finanzas, jefe es gerente Víctor Sánchez.
Seleccionamos y actualizamos, ¿de acuerdo? Y vamos a crear un último departamento, que sea el departamento justamente de compras. Vamos a crear nada más a Mario, que sea asistente compras, de la posición igual que es auxiliar, del departamento compras, sucursal principal, gerente, pues todavía no tenemos gerente. Vamos a darle en crear. Decimos que no, y vamos a crear un último auxiliar de compras, que sería, no sé, Armando, que se llame Gutiérrez, va a ser igual asistente compras, posición va a ser auxiliar, departamento compras, sucursal principal, y vamos a darle en crear, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear ahora el jefe de estos dos usuarios, que sería, no sé, Juan Vera, gerente compras, posición sería gerente, departamento compras y la sucursal también principal. Entonces, aún no hemos relacionado, entonces decimos que no. Vamos y buscamos a Mario y a Armando. Entonces, decimos para este empleado es Juan, actualizamos y buscamos a Mario, que también es Juan. Vamos a actualizar nuevamente. Revisamos el mapa de relaciones y todo va en conjunto de la organización que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo relacionar igual los tres departamentos? Pues hacemos lo mismo, nos faltaría lo que sería un director en este caso. Entonces vamos a crear nuestro director, que se llame Sandra, no sé, Castillo, que sea director general. La posición va a ser director, departamento general, sucursal principal. Entonces vamos a darle en crear. Le decimos que no. Ahora vamos a buscar a nuestros gerentes, que el primero sería Alberto y su jefe sería, y yo, sería Sandra. Actualizamos. Nuestro segundo gerente sería Víctor. Buscamos a Víctor Castillo. Y yo. Ok, listo. Actualizar. Y por último, buscamos a Juan. Gerente también es Castillo. Ok, a ver, vamos a regresar. Entonces ya tenemos definido nuestro organigrama. Como pues ya lo venía mencionando, esto nos funciona o nos va a facilitar justamente para ver compañeros o quiénes son compañeros, qué función tienen dentro de nuestra empresa, y con esto nos apoyamos para dar los permisos y poder tener pues el método de propiedad de datos que nosotros requiramos, pero con las autorizaciones correspondientes, ¿no? Para evitar de que después me digan, ¿sabes qué? Es que a lo mejor Juan es mi jefe, pero me lo estás colocando con propiedad de datos como compañero, ¿no? De esta manera, pues nos guiamos en en el organigrama y podemos asignar correctamente pues, los permisos. Entonces, bueno, regresamos a nuestra presentación. Eh, Métodos de gestión de la propiedad de datos. Cuando se trata de la propiedad de datos dentro de Business One, existen diferentes métodos que debemos considerar para determinar cómo se gestionará el acceso a los documentos y registros, ¿no? Son tres métodos. El primero sería solo documento. Con esta opción, ¿qué pasa? La propiedad de datos se basa únicamente en el documento en sí. Si se elige este método, el propietario del documento será quien tenga el control sobre quién puede acceder y realizar cambios en él. Ahora, nuestro segundo método sería socio de negocio solamente. Aquí la propiedad de datos se asigna en función del socio de negocio asociado al documento. Cada socio de negocio tendrá su propio conjunto de usuarios autorizados para acceder a sus documentos pues, correspondientes.
Esto nos permite tener un enfoque más centrado en los socios comerciales y asegurar que solo las personas designadas por el socio de negocio puedan acceder pues, a mis documentos, ¿no? Por último, tenemos el método socio de negocio y documento. Esta opción es la combinación de los métodos anteriores, además de tener en cuenta que pues el documento en sí también se considera el socio de negocio asociado. Esto proporciona una capa o un filtro adicional de seguridad y de control, ya que tanto el documento como el socio de negocio deben de coincidir pues para permitir el acceso a la información. Algo importante de mencionar, hay que tener en cuenta que solo podemos seleccionar un método para nuestra empresa. Como se menciona en la nota, no es posible tener activados simultáneamente los tres métodos de la propiedad de datos. Esta parametrización es flexible y es reversible, lo que significa que si se elige a lo mejor un método y posteriormente no funciona según lo esperado, pues se puede cambiar a otro método sin problema, ¿no? Por ejemplo, si inicialmente elegí el método socio de negocio solamente, pero observo que no es adecuado a mis procesos, se puede cambiar a solo documento o a socio de negocio y documento. En resumen, la elección del método de propiedad de datos dependerá de las necesidades de la estructura de nuestra empresa. Aquí sí es importante evaluar cuidadosamente pues, los requisitos y considerar los procesos internos antes de tomar pues, una decisión, ¿no? Como recomendación, antes de configurar cualquier método dentro de su base productiva, primero hagan pruebas en una base test. De esta manera van ustedes observando el comportamiento y esto pues les va a ayudar a tomar una mejor decisión. También ayudará a que sus usuarios vayan adaptándose a esta nueva forma de trabajo, ¿no? Entonces, recapitulando, recordemos que la propiedad de datos es una parte fundamental de la seguridad y de la integridad de información dentro de Business One. Nosotros a elegir, bueno, cuando elegimos o configuramos el método adecuado, pues se garantiza que solo las personas autorizadas que tengan acceso a los documentos y registros correspondientes, pues esa confianza y ese control en la gestión de los datos empresariales. Vamos a hablar del primer método, que es la asignación del propietario únicamente por socio de negocio. Pero ¿cómo se activa la propiedad de datos para solo socio de negocio? Pues muy fácil. Realmente vamos a gestión, inicialización de sistema, parametrizaciones generales. Dentro de de la ventana de parametrizaciones generales nos dirigimos a la pestaña socio de negocio. Después activamos la propiedad de datos y seleccionamos el método. En este caso va a ser solo socio de negocios. Mm, Si se selecciona el método de solo socio de negocio para una empresa, en los datos maestros de socio de negocio se habilita un campo llamado propietario. El propietario lo va a establecer el usuario que crea o actualiza el registro de los datos maestros. El propietario se asignará automáticamente todos los documentos creados para este socio de negocio. Por lo tanto, los documentos heredan el propietario de los datos maestros. Entonces, los usuarios solo pueden acceder a los datos maestros de socio de negocio y a los documentos de dicho socio de negocio si tienen una relación definida con el propietario de los datos maestros. De forma adicional, este método restringe el acceso a los datos maestros de socio de negocio cuando un usuario pues navega a través de los registros, ¿no? Ejecuta a lo mejor un informe, etcétera. El sistema omitirá los registros si el usuario no está autorizado mediante la relación de la propiedad de datos. Entonces, si no se ha seleccionado ningún propietario también dentro de los datos maestro, las reglas de la propiedad de datos en este caso no se aplica y cualquier usuario puede acceder a los datos maestros y a los documentos de este socio negocio. Bien, veamos en nuestro ejemplo pues, de la diapositiva. Si observamos que este socio negocio que es un proveedor y el dueño es José Vaca, cuando tenemos esta configuración y tenemos a nuestro socio de negocio con una propiedad asignada, ¿qué pasa con esto? José Vaca puede crear documentos con este socio de negocio. José Vaca puede ir a los datos maestros del socio de negocio, buscarlo,
editarlo tal vez para agregar, no sé, una nueva dirección o un teléfono, pero Gabriela Arana, si lo busca cuando ingresa a su sesión de SAP, no va a poder hacerlo. Si ella lo intenta o intenta ingresar los datos del socio de negocio, y busca a este proveedor, no le va a aparecer. Entonces, aquí me gustaría hacer una aclaración. Business One no te va a borrar información, no te va a borrar datos maestros, no se salta numeración, no te va a borrar documento. Si no ves información que otro usuario sí puede ver, justo es por eso, ¿no? Por la restricción de la propiedad de datos. El establecimiento de los permisos. Ahora, pues hay que definir justamente pues, esos permisos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a gestión, inicialización de sistema, autorizaciones, propiedad de datos y autorización de propiedad de datos. En función de qué nos va a aparecer la ventana, bueno, en función del método que nosotros hayamos elegido en ese momento. Entonces, para solo socio de negocio, solo veremos dos líneas, que es socio de negocio y solicitud de compra, nada más. No vamos a ver ninguna otra cosa porque pues tenemos el método de solo socio de negocio. Si ustedes observan, tenemos todas las relaciones que hablamos hace unos minutos, que era compañero, jefe, subordinado, departamento, sucursal, equipo y empresa. Es por eso que tenemos que tener bien definido o bien pensado nuestro dato maestro de empleado para saber quién es miembro de cada equipo, quién es su jefe, tener programa. Retomando el ejemplo del organigrama que hicimos para el equipo de ventas, no sé, mayorista, Pedro era el líder de Luisa y de Marco. Entonces, recordando lo que significa la relación de subordinado, donde el usuario es el jefe del propietario. Entonces, como Pedro es jefe de los documentos que haga Luisa y Marco, a él le tengo que, pues justamente ponerle permiso total donde dice subordinado, para que él pueda ver todos los documentos que crea Luisa y Marco. O bien, si se otorga la autorización de solo lectura a una relación y el usuario tiene la relación necesaria con el propietario, podrá ver los datos maestros del socio de negocio dentro de las búsquedas, pero no podrá realizar ninguna modificación. Si se concede la autorización total, el usuario también puede crear y editar documentos para, pues, para el socio de negocio y actualizar pues, los datos maestros pues, correspondientes. Entonces, para que sea un poco más claro, lo vamos a ver en nuestra demo. Ok, voy a salirme de esta base de datos. Entonces, vamos a ver comportamiento del método socio de negocio solamente y aquí. Para este ejercicio voy a ocupar pues tres sesiones más. Y sería a Marco, vamos a ocupar a Luisa, vamos a ocupar a Pedro, que justamente era el jefe de Marco y Luisa. Pedro, Pedro, me parece que era Pedro. Ok. Entonces, ¿qué decíamos en un principio? Que la propiedad de datos no está activado desde un principio, ¿no? Entonces, para activarlo tenemos que ir a módulos, gestión, inicialización de sistema y parametrizaciones generales. En la pestaña socio de negocio nos vamos a la casilla donde dice activar propiedad de datos. Lo seleccionamos y vamos a dar en socio de negocio solamente. Antes de que lo active, quiero que vean que en los datos maestros no aparece el campo de propietario. ¿De acuerdo? Entonces vamos a actualizar. Vamos a darle que- Entonces, si ya veo los datos maestros, ya me aparece el propietario, el campo propietario. Ahora voy a entrar con Marco. Vamos a crear un socio de negocio para Marco, que se llame C1, que sea cliente Marco para identificarlo. Vamos a colocar un RFC genérico y el propietario pues va a ser Marco, justamente. Entonces Marco pertenece al equipo de ventas. Buscamos a Marco, seleccionamos.
Vamos a dar en crear. Vamos ahora a crear una orden de venta o una oferta de venta. Este, buscamos a un socio de negocio, en este caso, que es el que creamos con Marco. Cuando lo selecciono, en automático ya me pone como propietario que propietario es Marco Sánchez del documento. Entonces vamos a crear nuestro documento, darle un artículo, 10, vamos a darle en agregar y ver. ¿De acuerdo? Entonces, para Marco se creó el documento 659. Si yo me voy a módulos, ventas eh, y lista de partidas abiertas, si lo ordeno por ofertas de venta, justamente voy a ver ya mi documento, 659, cliente Marco. Ahora me paso con Luisa. Voy a copiar el nombre del cliente, cliente Marco. Estoy con Luisa. Si yo voy a los datos maestros e intento buscar el socio de negocio que Marco creó, pues me va a decir que no existe, o sea que no hay registros. Espera, no existen registros coincidentes de socios de negocio. Pasa lo mismo, si yo voy al informe de partidas abiertas, de lista de partidas abiertas, no voy a ver el documento que creó Marco, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera le hemos dado las autorizaciones correspondientes, ¿no? Entonces, si yo lo filtro por oferta de venta, aquí voy a ver todos los documentos que pues ya tengo para, bueno, ya habían sido creados, pero no aparece el 659 que fue el que creó Marco. Entonces, me voy con el dato maestro, perdón, el usuario manager, que decíamos en un principio que el usuario manager sí puede ver justamente pues todos los documentos o datos maestros que se vayan creando, para él no aplica la propiedad de datos. Entonces, si yo busco el cliente de Marco, lo voy a ver sin ningún problema. Vamos a crear también, antes de pasar con el usuario manager, vamos a crear un dato maestro para esta Luisa. Vamos a ponerle cliente Luisa para identificarlo. Nuevamente nuestro RFC genérico. El propietario, pues ya sabemos que es Luisa, del departamento de ventas. Luisa, seleccionamos, creamos. Creamos también una oferta de venta. Aquí solo veo pues el usuario que yo acabo de crear. En automático pues me pone como propietario. Creo mi oferta. Ver. Y listo. Entonces, si yo regreso con el usuario manager, vamos a copiar el nombre, cliente Luisa. Busco también el dato maestro de Luisa, también lo voy a ver. Entonces, con el usuario manager o los superusuarios no aplica la propiedad de datos. Incluso si yo lo busco en la lista de partidas abiertas, también voy a ver pues los dos documentos que ya fueron creados por Marco y por Luisa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está, los ordenamos. Aquí está, cliente Marco, cliente Luisa. Entonces, vamos a módulos, gestión, gestión de sistema, autorizaciones, propiedad de datos y propiedad de datos. Entonces, aquí vamos a buscar a Luisa y a Marco. Como ellos son compañeros, recordemos el organigrama, ellos van a estar en la relación par. Entonces, a Marco le vamos a dar solo lectura y a Luisa le vamos a dar, no sé, completo. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente regresamos con mis usuarios. En este caso, vamos a buscar a Luisa. Luisa, en teoría, pues ya tiene que ver, como ya se le asignó la, pues, la propiedad o los permisos adecuados, ella tiene el permiso completo. Ella va a poder ver el documento de Marco, lo va a poder actualizar, incluso hasta el dato maestro si ella quiere o si es necesario, lo va a poder realizar. Entonces buscamos al socio de negocio, que era cliente Marco. Aquí ya me aparece. Si yo lo quiero, no sé, actualizar, me va a decir que sí. Incluso igual, módulos, ventas, lista de partidas abiertas.
El documento que pues creó Marco también lo voy a poder actualizar si es que así lo desea, ¿no? Aquí está, seleccionamos el documento, no sé, a lo mejor que sean dos en lugar de uno, actualizar y me va a decir que fue pues la operación exitosa. Pero pasa lo contrario con Marco. Con Marco, si yo intento actualizar a lo mejor el socio de negocio de esta Luisa o el documento que ella creó, pues no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque pues solo tengo la opción de solo lectura. Aquí está, abrimos el socio de negocio, yo intento actualizarlo, me va a mandar un error diciendo que no se puede completar la operación, no tiene la autorización de propiedad de datos adecuada. Entonces, por eso es que me está restringiendo al menos con Marco esta parte. Y por último, pues Pedro, ¿no? Pedro tampoco puede ver los usuarios o los socios negocios de Luisa y de Marco porque no tiene todavía alguna relación o alguna autorización. Entonces, nuevamente vamos con el manager, vamos a buscar en este caso a Pedro, autorizaciones, propiedad de datos y ahí está, listo. Ah, buscamos a Pedro y Pedro al ser pues jefe, el subordinado, le vamos a dar completo, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a dar actualizar. Con esto, Pedro ya tendría que ver también los datos maestros de socio negocio de Luisa y de Marco. ¿Sí? Vamos a ingresar nuevamente para que refresque. Pedro en socio negocio. Y sí, ya lo puedo ver, incluso el de Marco, cliente Marco. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir, bueno, gracias con el organigrama o a función del organigrama, nosotros vamos a ir definiendo qué permisos se le va a dar a cada usuario. Por eso es importante, y hago nuevamente hincapié, que tengamos bien definidos los datos de empleado para ver qué autorizaciones se les va a asignar a cada usuario. ¿De acuerdo? Entonces, este es el comportamiento de este método. Vamos a finalizar. ¿Sí? Entonces, pasamos. Ahora, el siguiente método es asignación de propietario de solo documento. ¿Cómo se activa? Se activa de la misma forma que el anterior, desde parametrizaciones generales. Elegimos en este caso solo documento. Cuando seleccionamos el método de solo documento, el propietario se asigna en cada documento que se vaya creando. Obviamente siguiendo un conjunto de reglas. En este caso no se utiliza el campo propietario dentro de los datos maestros, desaparece. Eh, en su lugar, pues el sistema asigna el propietario en cada documento siguiendo, digo, ciertas reglas y estas reglas nos dice SAP que si el creador del documento no tiene un registro de empleado, el sistema no asigna un propietario automáticamente. En este caso, el documento no está protegido por la propiedad de datos, sin embargo, el creador del documento puede seleccionar manualmente el propietario. Ahora, si el creador del documento tiene un registro de empleado y ese registro de empleado del departamento de ventas compras se registra dentro de los datos maestros del socio de negocio y ese empleado tiene un registro empleado vinculado a su cuenta, el sistema asignará al empleado del departamento de ventas como propietario del documento. Bien, si el creador del documento tiene un registro de empleado y no hay un empleado del departamento de ventas o compras registrado en los datos maestros del socio de negocio, entonces el sistema asigna al creador del documento como propietario. Y por último, si el creador del documento tiene un registro de empleado y hay un empleado del departamento de ventas o compras registrado en los datos maestros, aunque ese empleado no tenga un registro de empleado vinculado, el sistema asigna al creador del documento como propietario del documento.
Sé que suena un poco enredado, pero lo vamos a ver en las siguientes tablas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver las reglas que nos dice SAP. Entonces, dice que el dato maestro de empleado, registro de empleado José Roberto, ¿no? Nos dice la primera regla, el creador del documento, en este caso José Roberto, no tiene ningún registro de empleado. Si ustedes pueden ver en la imagen, en los datos maestros no existe este dato, ¿no? De José Roberto. Ahora, tampoco hay un registro dentro de la ventana empleado del departamento de ventas compras. Ustedes lo pueden ver, no existe José Roberto. Pero en los datos maestros del socio de negocio, justamente en el campo empleado de ventas de ventas, empleado departamento de ventas, tampoco tenemos asignado algún usuario o algún empleado. Por resultado que nos va a dar es que no se va a asignar ningún socio o ningún propietario a nuestro documento, ¿de acuerdo? Y cuando es este caso, pues nosotros podemos de forma manual asignar a lo mejor el propietario. La segunda regla dice que el creador del documento, que es José Roberto, no tiene ningún registro de empleado, nuevamente no está dado de alta en los datos maestros de empleado. No hay un registro de empleado tampoco dentro del departamento de ventas compras, pero sí hay una asignación de empleado de ventas. En este caso va a ser el empleado de ventas del departamento Pedro Martínez. Entonces, el resultado es que el propietario es el empleado definido para el usuario que está creando el documento. En este caso, pues va a ser Pedro. Entonces, ahora, nuestra tercera regla es, el creador del documento, que es José Roberto, sí tiene un registro de empleado. Ya podemos ver que está dado de alta en los datos maestros. Si hay un registro de empleado dentro del departamento de ventas y compras. Y si hay un empleado de ventas asignado dentro de los datos maestros, y sería también José Roberto. Entonces, el propietario es el empleado del departamento de ventas a partir de los datos maestros del socio de negocio, que quiere decir que está tomando como propietario este dato y va a ser José Roberto. Ahora, la cuarta regla dice que si el creador del documento, José Roberto, sí tiene registro de empleado, nuevamente está dado de alta en los datos maestros, si hay un registro de empleado dentro del departamento de ventas, pero no hay una asignación de empleado de ventas, en este caso pues está vacío. ¿Qué es lo que pasa? Pues el propietario es el creador del documento, entonces me asigna a mí en automático como el propietario del documento. Y por último, la regla dice que el creador del documento, en este caso José Roberto, sí tiene un registro de empleado, está dado de alta en los datos maestros del empleado. Sí hay un registro de empleado del departamento de ventas. En este caso estamos tomando a otro usuario que no es José Roberto, pero este usuario o este empleado no está dado de alta en los datos maestros del empleado, que sería Nancy Hernández. En caso de los datos maestros del socio de negocio, sí hay una asignación del empleado, Hernández. Entonces, el propietario es el creador del documento. Me sigue tomando a mí, José Roberto, como el propietario. Estas reglas, pues, hay que tenerlas igual muy bien identificadas para poder, pues, ocupar de forma adecuada este método, ¿no? De solo documentos. Los permisos también se establecen de la misma manera que el anterior. Es a partir de la ventana de autorizaciones de propiedad de datos. Pero al configurar justamente este método de solo documento, podemos observar que se muestra pues una lista más completa de los documentos de marketing a comparación del método pasado que solo nos mostraba lo que eran socio de negocio y solicitud de compra. Si yo me regreso aquí, cambio la parametrización. En lugar de socio de negocio, ponemos solo documento. Eh, usar. Voy nuevamente a mis autorizaciones, definiciones, iniciaciones, autorizaciones, ya me muestra más documentos, pero quita el de socio de negocio. Entonces, bueno, esta es la forma en la que trabaja este método. Regresar a nuestras diapositivas. Ahora, ok, ahora les hablaré del último método de propiedad de datos, que es por socio de negocio y documento. ¿Cómo se activa? Se activa de la misma manera, como lo vimos ahorita, socio de negocio, parametrizaciones, pestaña socio de negocio y elegimos
el método que sería solo socio de negocio y documento. Eh, Este es una combinación entre los dos métodos que acabamos de ver. Realmente es un híbrido. Aquí encontramos nuevamente que dentro de los campos, perdón, de los socios de negocio se habilita el campo propietario y también puede seguir las reglas que ya conocemos por documento, que fueron las que vimos hace unos minutos. Si no estoy muy seguro de qué método utilizar, si utilizar el método de socio de negocio o por documento, entonces vamos a usar este tercero. Dependiendo de mi operación, existen pues ciertos usuarios que les conviene tener su propiedad de datos por documentos y para otras actividades los necesito por, no sé, tener por socio de negocio. Aquí es cuando nosotros utilizamos pues justamente el método. ¿Cuál sería la regla para este método? En este caso, la que rige primero es la de socios de negocio. ¿Qué nos dice SAP? Cuando un socio de negocio tiene un La propiedad de los datos funciona de acuerdo con el método de solo socio de negocio. El nombre del propietario de los datos maestros se va a asignar automáticamente a todos los documentos para ese socio de negocio. Entonces, los permisos a documentos y a datos maestros se conceden en función de la relación del usuario con el propietario de los documentos maestros, de los datos maestros. Ahora, si el socio de negocio no tiene ningún propietario en los datos maestros, ¿qué es lo que pasa? El propietario de un documento se asigna en función de las reglas del método de solo documento. Los permisos a documentos se conceden en función de la relación del usuario con el propietario del documento. Hay que tener en cuenta que este método es distinto al método de solo socio de negocio, en el que la propiedad de datos no se aplicaba si el socio de negocio no tenía pues algún propietario. ¿De acuerdo? Eh, ah, para la asignación de permisos es la misma dirección, bueno, la misma ruta, gestión, inicialización de sistema. Autorizaciones, propiedad de datos, autorizaciones, propiedad de datos, ¿de acuerdo? Entonces, al configurar este método de socio de negocio y documento, podemos observar nuevamente que aparece en la columna de socios de negocio, ¿no? Y es una línea para cada documento de marketing, incluido pues, la solicitud de compras. Recordemos que la solicitud de compra en SAP es el único documento al cual no se le tiene que poner un socio de negocio, porque es una solicitud interna de compra. Entonces, vamos nuevamente a SAP, regresamos y escogemos socio de negocio y documento. Abrimos nuestra ventana de autorizaciones. Pueden ver que ya se agrega lo que es socio de negocio, ¿no? Y los demás documentos siguen apareciendo. O sea, todos los documentos que vimos en solo documentos van a aparecer. Y en el otro vuelve a mostrarse lo que es socio de negocio, el propietario, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la funcionalidad de este método, haciendo la comparación pues de los tres métodos, ¿no? Ya depende de ustedes de cuál pues puedan utilizar o cuál quieran utilizar, dependiendo de sus funcionalidades. Mm. Regresando ahora a nuestras diapositivas, tenemos el establecimiento de permisos por empresa. Otro punto aquí importante, el cual sí es relevante mencionar, ¿qué hacer en caso de que tuviéramos, no sé, alguna auditoría y tengo configurado alguna de las propiedades de datos? Primero que nada, pues sabemos que una auditoría es un proceso en el que se revisan y evalúan y verifican los registros, transacciones, procedimientos y operaciones de una empresa o una organización para asegurarse de que cumplan a lo mejor ciertos estándares, no sé, regulaciones o políticas que, pues, que se van estableciendo. Entonces, para este escenario, ¿qué podemos hacer si tenemos configurado alguno de los métodos? Pues muy sencillo. Dentro de la ventana de autorizaciones de propiedad de datos, encontramos lo que es la columna de sociedad o empresa. Si seleccionamos el permiso completo o de solo lectura en la columna de empresa, esto concede de forma efectiva al usuario el acceso total a todos los documentos, ¿no? Independientemente del propietario, realmente cancela la parte de las autorizaciones de propiedad de datos.
¿Qué quiere decir? Que prácticamente le estaríamos dándole un permiso como superusuario con, con esta parametrización. Es importante tener en cuenta que la concesión de los permisos amplios de esta manera deben realizarse con precaución y solo en casos específicos, ¿no? Como el ejemplo que les acabo de decir de caso de tener a lo mejor alguna auditoría. Aquí solo quiero hacer mención de los dos campos que se utilizan para cualquiera de los tres métodos y que ya he mencionado durante la sesión, que es el campo propietario, que como bien pudimos observar está dentro de los datos maestros del socio de negocio, y el campo empleado ventas compras. Recordemos que este se puede parametrizar desde módulos, gestión, definiciones, empleados departamento de ventas. ¿Por qué menciono esto nuevamente? Porque es importante conocer o tener en el radar justo estos campos para que los propietarios o las propiedades de datos se cumplan de acuerdo a las necesidades que nosotros queremos. Y en cierto punto también nos sirve para entender cómo es que está funcionando SAP, ¿no? El por qué sí me muestra cierta información y el por qué no. ¿Qué nos dice SAP? El empleado siempre se asigna desde los datos maestros del socio de negocio. Pero si se utiliza el método de solo documento, el empleado del departamento de ventas se asignará como propietario del documento si se tiene a lo mejor un registro vinculado con su cuenta de usuario. Esto quiere decir que también hay que revisar dentro de los usuarios que esté asignado pues el empleado, el cual puede verse desde los datos maestros de empleado o desde los usuarios. Vamos a verlo rápido. Eh, Abrimos un dato maestro. Aquí podemos ver que, pues en este caso, este es Juan, a ver, ok. Entonces, aquí vamos a ver nosotros que tenemos que dar de alta nuestro código de usuario. Eso es lo que se refiere. ¿Para qué? Para que pueda estar relacionado. Si yo le doy aquí en definir nuevo, en automático me va a abrir lo que son los usuarios. Y aquí me va a estar haciendo relación al empleado. Pero también puedo ir a gestión, definiciones, general y empleados del departamento de ventas y aquí dar de alta pues los empleados que necesite. Entonces sí es importante tener en cuenta que para que funcione la propiedad de datos hay que tener bien configurado todo esto. Ok, y la propiedad de datos tiene un impacto en el contenido de los informes. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto? Pues que la funcionalidad de arrastrar y a lo mejor de vincular o hacer la navegación a través de los documentos en cierto punto se ve afectado. ¿Qué es lo que pasa? Pues el sistema va a filtrar los documentos para los cuales el empleado no tiene pues autorización. Esto ya depende a la relación de los datos de la propiedad de datos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema lo que hará es omitir o solo mostrar el documento como solo lectura, dependiendo del permiso que se le haya asignado al usuario. Esto va en función de las autorizaciones que ya vimos que donde se definen. Por ejemplo, no sé, al ejecutar el informe de lista de partidas abiertas, el usuario solo podrá ver los documentos que él posee, verá los documentos para los cuales tiene permiso o los documentos que no tienen propietario. Mientras tanto, el sistema omitirá los demás documentos. Pasa lo mismo cuando usamos el método solo socio de negocio. Si el usuario no tiene permiso para ver el socio de negocio, por más que intente buscar, SAP indicará que no existe algún registro coincidente. Esto pues ya lo observamos durante el ejercicio del método de propiedad de datos de solo socio de negocio. Entonces, es importante tener en cuenta que la propiedad de datos no implica que la información se borre. Simplemente se omiten los documentos para los cuales no tenemos permiso de visualizar. Esto es sí importante para considerar, ¿no? Al generar nosotros informes y utilizar pues, las funciones de navegación de Business One. Como ya lo mencioné pues, en varias ocasiones, esto depende de cómo gestionemos esos permisos. Ahora hablamos de propietario de cabecera y línea. Normalmente el propietario de línea se predetermina con el valor que tengamos en el propietario de cabecera, pero pudiéramos tener a nivel línea un propietario diferente.
Si observamos en el ejemplo de la diapositiva, nosotros observamos que tenemos como propietario de cabecera a Michelle y en propietario de línea tenemos a Bill. ¿Esto para qué nos puede servir? Supongamos que Michelle ya no trabaja en la empresa y permite que otro usuario pueda actualizar ese documento. En este caso, Bill, siempre y cuando este usuario pues tenga una relación con el usuario de cabecera, ¿no? Para ver el campo de cabecera, pues es muy fácil. Vamos nuevamente a SAP. Vamos a abrir una de las ofertas de venta. Pues, la oferta de venta. Nos vamos a la parte que es de parametrizaciones de formulario. En la pestaña formato de tabla, vamos a buscar propietario. Propietario. Y lo hacemos visible y activamos. Entonces, una vez activado esta parametrización, nosotros vamos a poder ver quién es el propietario del documento. En este caso, pues es esta Luisa, ¿no? Y aquí también lo tenemos, pero como lo mencioné, pues también podría ser que tengamos otro usuario a nivel línea, ¿de acuerdo? Ahora, si queremos nosotros restringir la relación de acceso solo por propietario de cabecera, ¿qué podemos hacer? Pues se puede hacer mediante las opciones para compartir la propiedad de datos. ¿Cómo accedemos a esta opción para compartir los datos? Pues es igual sencillo. Nos vamos a módulo, gestión, inicialización de sistema, autorizaciones, propiedad de datos y opciones para compartir pues los datos, ¿no? Eh, la opción para compartir la propiedad de datos eh, nos permite, en cierto punto, perfeccionar justamente las reglas de propiedad de datos de manera a lo mejor temporal o permanente, ¿no? Si observamos en la pestaña de documentos, pues muestra la lista de todos los documentos de marketing, que sería la misma lista que ya habíamos observado dentro de la ventana de autorizaciones, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros podemos reemplazar las reglas de propiedad de datos ya establecidas para cierto documento. Hay dos opciones principales que nosotros podemos seleccionar, que es sin restricción y propietario de cabecera. ¿Esto qué significa? Eh, que los usuarios solo podrán acceder al documento si tienen una relación definida con el propietario de cabecera. Por lo tanto, no tendrán permiso para acceder al documento solo basándose en una relación de propietario, ¿no? Esto sería si únicamente nosotros aplicáramos a lo mejor la propietario de cabecera. Ahora, si elegimos la opción de sin restricción para cierto documento, ¿qué es lo que pasa? Como lo dice la etiqueta, será necesario, o más bien, se estaría ignorando las reglas de propiedad de datos y se tendría acceso a esa información. Pero esto podría ser a lo mejor útil, no sé, por ejemplo, si necesitamos permitir un acceso temporal a todas las facturas de un cliente para solucionar, no sé, un problema en específico, tal vez para aclarar ciertos movimientos, podemos aplicar esta propiedad, ¿no? Sería sin restricción. Un ejemplo de motivo empresarial para seleccionar lo que es la propiedad de cabecera como el propietario de documento, no sé, podría ser que se tiene una oportunidad de ventas y se va a gestionar en diferentes etapas por diferentes usuarios. Imaginemos que cada etapa puede ser un propietario diferente a nivel línea, ¿no? Entonces, con estos procesos de propiedad de datos se pueden hacer varias combinaciones. No existe como tal, pues, alguna receta en específico para seguir. Esto ya depende de cada empresa. Ahora, en la pestaña de ventanas, es una sección que al principio pues está vacía, ¿no? Pero podemos elegir cualquier formulario o un informe de una lista despegable. Y eh, aparte de propietario, pues también tenemos las dos opciones. Si vemos, aquí está nuestra lista, aquí está pues todos los informes que tenemos en SAP. Y tenemos las dos opciones, que también es sin restricción y propietario de cabecera, ¿de acuerdo? Ahora, si seleccionamos lo que es propietario de cabecera, se activan justamente las reglas de propiedad de datos para el formulario o el informe en relación
con el propietario de cabecera del documento. Esto significa que las reglas de propiedad de datos se aplicarán considerando al propietario principal del documento, que generalmente se encuentra pues, en la cabecera del mismo. En otras palabras, al seleccionar esta opción, las autorizaciones y permisos de acceso estarán vinculados pues, al propietario designado en la cabecera del documento. Los usuarios solo podrán acceder y realizar acciones en el formulario o en el informe si están autorizados según las reglas establecidas por el propietario de la cabecera. Bien, si nosotros seleccionamos ahora la opción de sin restricción, pasa lo mismo. Todos los usuarios podrán ver todos los registros en el formulario o en el informe, sin omitir pues ninguno, ¿no? Ningún documento o ningún socio de negocio. En este caso, no se aplicarían las reglas de propiedad de datos en el formulario o en el informe, lo que significa que no habría pues, restricciones basadas en la propiedad de datos. Por ejemplo, podríamos permitir que los usuarios vean todos los documentos informe de partidas, no sé, abiertas, o que vean todos los socios de negocio en los informes de antigüedad, ¿no? Cabe recalcar como nota que los usuarios solo podrán leer la información de los socios de negocio y de los documentos. Entonces, no podrán hacer cambios en esto, pues sí, en los documentos o en los socios de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, si también está el caso, como lo vemos ahorita, si no seleccionamos ningún formulario o ningún informe en la pestaña de ventanas, pues, ¿qué es lo que pasa? Realmente no, pues no pasa nada, ¿no? Las reglas de propiedad de datos se aplicarán de manera normal. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que la lista desplegable muestra muchos formularios que no son realmente relevantes para la propiedad de datos, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de elegir, pues, el formulario o el informe adecuado. Por último, nuevamente lo repito, vamos a regresar a nuestra presentación. Eh, bueno, lo repito nuevamente, antes de que apliquen cualquiera de los tres métodos de propiedad de datos que vimos en esta sesión, es aconsejable implementarlos inicialmente en una base de datos de pruebas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llevar a cabo pruebas y determinar cuáles de las opciones de las propiedades se adapta mejor a nuestras necesidades operativas. Además, esta etapa de pruebas permitirá observar cómo los usuarios comienzan a interactuar con SAP, ¿no? Cual- lo cual facilitará su adaptación a esta nueva forma de trabajo. Implementar justamente los métodos de propiedad de datos en una base de datos de pruebas proporciona, pues sí, un ambiente seguro, ¿no? Para experimentar, evaluar su funcionamiento antes de aplicarlo en productivo. De igual manera, esto nos ayudará a identificar posibles problemas. No sé si es necesario realizar ajustes, pues se pueden hacer aquí y asegurarnos de que la configuración que nosotros elegimos sea o que sea la óptima para nuestra empresa, ¿no? Para los requisitos de nuestra empresa. Aquí tenemos dos links que fueron las fuentes de referencia que se usaron para recopilar la información la cual les acabo de compartir. Bueno, de mi parte, pues ahorita sería todo. Con esto concluiríamos lo que es la propiedad de datos en Business One. Muchas